Porque además ya no hay casi nadie, entonces esto se nos estaba yendo. Bueno, Ismael, muchas gracias por sentarte, como te he comentado. Básicamente aquí aparece un cartel que pone ¿por qué comemos carne de cerdo pero no carne de perro? Tú te has sentado aquí muy amablemente, así que nada, coméntame por qué crees que comemos carne de perro, de cerdo y no de perro. Bueno, a ver, en principio quiero creer que es en parte por la relación tan estrecha que tenemos con los perros a lo largo de la historia. Es uno de los primeros animales que domesticamos, junto con los equinos o con las vacas y demás. Y al final el perro cumple una función más de protección o una función más de agrupación familiar que en sí usarlo para la alimentación. Al ser un animal tan inteligente, que ahora tú me dirás que el cerdo es igual o más inteligente que el perro, porque he leído algunos estudios que lo demuestran, pues podría darte la razón con respecto a que el cerdo es prácticamente igual o más inteligente que un perro, pero yo creo que es más por la relación tan estrecha que ha llevado el ser humano durante milenios con estos animales en concreto. Claro. Pero fíjate que has comentado algo bueno, o sea, en realidad se podría decir que es incluso algo cultural, ¿no? Porque esa relación que tenemos con el perro es aquí en España o en casi todo el mundo occidental, pero luego hay ciertas comunidades dentro de China, por ejemplo, en la que el perro se ve como un animal de consumo en vez de como podríamos aquí ver la vaca, el cerdo o el pollo, ¿no? ¿Crees que ese cultural o que algo sea cultural lo convierte automáticamente en moral? Bueno, no tiene por qué. Hay países en los que se comen otros animales que para nosotros son impensables, claro, y es su cultura, pero para nosotros es o asqueroso o inmoral en ese caso. Pero yo creo que lo determina según la cultura. Al final, como las guerras o como otras cosas, pues todos son puntos de vista, son perspectivas, claro, y creo que simplemente comemos cerdo pues porque nos lo han dicho así desde siempre, lo hemos comido siempre, pero por ejemplo, sin irse más lejos, aquí al lado tenemos a Marruecos, o países musulmanes que no comen el cerdo por otros motivos, que no son precisamente porque no les guste, sino por motivos más religiosos. Pero yo creo que la religión y la cultura determinan las acciones que llevan a un pueblo o a otro a hacer ciertas conductas. En ese caso, pues comemos cerdo, yo creo que porque, pues, no sé, en ese caso, a diferencia del perro, lo hemos tenido siempre como el amigo del ser humano, y el cerdo no, pues no lo comemos. Básicamente. Claro, sí, perdona, que estoy aquí mirando lo de la furgoneta que nos va a poner. Es que eso es email, pero, y bueno, sí, totalmente, estoy súper de acuerdo contigo en que al final el contexto cultural en el que vivimos es lo que determina un poco las acciones de la gente en general, ¿no? Pero es verdad que muchas veces que la cultura avanza, ¿no? Y lo que en cierto momento, por ejemplo, de nuestra historia, a nivel en nuestra cultura se consideraba algo moral, como por ejemplo la esclavitud de ciertas razas o el abuso, la misoginia contra las mujeres, etcétera. Pues con el tiempo como que la cultura va avanzando y por tanto, o la sociedad va avanzando y cosas que antes considerábamos morales, pues nos damos cuenta que no eran tan morales y a partir de ahora consideramos inmorales. Con respecto a los animales, aunque está culturalmente aceptado, etcétera, consumir productos animales, ¿tú qué piensas? ¿Crees que el consumo de productos animales es moral o tienes alguna duda sobre ello? Bueno, yo creo que como animales también, pero con cierto raciocinio, tomamos de la naturaleza lo que podemos, y creo que alimentarse de animales sí es correcto. Lo que no apoyo es esas macrogranjas o el abuso animal, pues dan a los animales pastillas o cosas para que crezcan y demás, y los tienen básicamente en lugares en los que no ven el sol. Sí. Eso sí que es lo que no apoyo, pero el consumo animal sí que lo puedo llegar a entender, porque al final somos otro animal más que nos hemos hemos ido avanzando. Ay, perdón. No, tranquilo, hemos ido avanzando y pues hemos visto que a lo mejor comer carne pues es más factible que a lo mejor alimentarse de frutos secos o de otras cosas. Alberto, ¿nos movemos un poco para atrás? Así está bien de momento. Vale. De acuerdo, pues perfecto, te estaba escuchando, es verdad, Marque. Estoy de acuerdo contigo, Me gustaría preguntarte por qué crees que está mal esa explotación que hacemos de los animales, o sea, esa explotación de meterle a macrogranjas, etcétera. O sea, ¿qué es lo que tiene en contra de esa macrogranja? ¿O qué es lo que tiene esos animales para considerar que no deberían de ser tratados así? A ver, yo creo que todos los animales merecen un cierto respeto, sí. Son seres vivos al fin y al cabo, y creo que si un animal en su naturaleza, por necesidad, pues se caza y se alimenta uno de ello, pues el ciclo de la vida sigue. Claro. Ese animal, pues al final sus huesos o lo que quede de ese animal acaba haciendo su función también. ¿Por qué no apoyo esas macrogranjas? Porque no se le da la oportunidad al animal de vivir. Nace, se cría y se desarrolla en un edificio encerrado o en unas macrogranjas en las que no ven la luz del sol, sí. No pueden desarrollarse. Entonces al final son básicamente herramientas para nosotros, claro, para nuestra propia alimentación, y no se les deja vivir. Yo sé que es insostenible para la sociedad, a lo mejor pues cazar y comer lo justo, porque somos
derrochistas. Compramos cerdos, se estropea la nevera, lo tiramos. El desgasto de comida en España creo que es uno de los países de Europa en los que más comida se tira a la basura. Entonces, pues entiendo que para, vamos a decir, cubrir esa necesidad de consumir, pues se haga, pero para mí creo que podría haber algún otro tipo de solución, pues a lo mejor en la crianza de las personas, a la hora de darles valores, pues inculcarles que no hace falta comer siempre carne o todo carne, o se puede comer carne de otros lugares, o de, vamos a decirlo, como por ejemplo hay en los supermercados ahora pues muchos productos bio que no afectan al medio ambiente, pues se podría hacer algo parecido con la carne, pero es algo tan difícil de hacer que es prácticamente impensable. Habías comentado un tema que me parece muy interesante, que es porque al principio has dicho has comentado mucho la palabra necesidad, ¿no? En plan de los animales que están en la naturaleza y que cometen y que se matan a otros animales por necesidad. También has comentado lo de la cantidad de animales que haga falta o la cantidad de productos animales que necesitemos. ¿Crees que necesitamos comer productos animales para estar sanos o podríamos estar sanos en una dieta basada en plantas? Yo creo que, a ver, bueno, esto supongo que habrán estudios que tú los tendrás en cuenta, que seguramente te dirán que no hace falta comer carne para que el ser humano pues, se desarrolle adecuadamente, pero si durante muchísimos años lo hemos estado comiendo, es una cosa que habría que cambiarla, como te digo, con educación, desde cero. Es el caso de los veganos o de los vegetarianos que cuando inician este caminar pues tienen que nutrirse con suplementos y demás, ¿sabes? Para poder adaptarse y que no sea una cosa muy hardcore, porque al final esas personas han estado comiendo carne y cortarlo de cero les cuesta, porque empiezan a tener pues a lo mejor falta de vitaminas o desfallecimientos y demás. Pues creo que desde pequeños con una buena educación pues sí se podría inculcar que se puede comer pescado, algunos mariscos, un poco de carne y tal, pero con cierto control y en la justa medida. Supongo que tú tendrás tus estudios que dirán que no. Bueno, sí que te confirmo que comer productos animales no es necesario para nada. De hecho, hay un montón de deportistas de élite que son veganos. Todos los institutos de nutrición y dietética grandes, las grandes corporaciones de salud y de nutrición afirman que una dieta vegana es perfectamente sana porque no hay ningún nutriente que esté en los animales que no podamos encontrar en una dieta basada en plantas, ¿no? Has comentado mucho sobre la sociedad, sobre el cambio. Estoy de acuerdo en cierto modo contigo en que para que haya una transición a eso, a dejar de consumir productos animales, pues hace falta educar a las personas de un comienzo, etcétera. Pero, ¿y tú, Ismael? ¿Por qué crees tú que a día de hoy consumes productos animales? ¿Cuáles son las razones que están detrás de ello? Bueno, para empezar, por la facilidad que hay para poder comprarlo y consumirlo. Evidentemente, no voy a ser hipócrita, me gusta la carne, me gusta el sabor de la carne. O sea, al final es una cosa que va dentro de cada uno de nosotros. Yo consumo carne básicamente pues porque me lo han dicho así, desde pequeño. A lo mejor si yo ahora decidiera no comer carne y tuviera hijos, pues a lo mejor podría educarlo de esa manera y enseñarle que no hace falta comer carne para poder vivir bien. A ver, yo pienso que es un negocio tan grande y algo que mueve tanto dinero que es muy difícil competir contra ellos. Sé que hay macrocárnicas argentinas, brasileñas que mueven mucho dinero y creo que la sociedad no dejaría de comer carne así como así. Claro. Sí, la sociedad puede ser que no, o bueno, yo creo que en un futuro sí, pero bueno, creo que es irrelevante en el sentido de que la sociedad sí va a seguir haciendo un montón de cosas terroríficas. O sea, va a haber muchas personas que sigan violando a otras personas, va a haber muchas personas que sigan asesinando a otras personas, pero eso no significa que tú y yo, en el momento en el que reconozcamos que estamos causando un daño innecesario, pues tengamos que intentar dejar de causarlo, ¿no? Habéis comentado básicamente las 3 razones por las que la gran mayoría de gente consume productos animales. El sabor, aprecio tu honestidad, está rico. La conveniencia, ¿no? Que dices que es más fácil y que te han acostumbrado a ello, ¿no? La costumbre. ¿Crees que educados para alimentarnos de una manera que no sea con carne? Claro, pero ¿crees que esas 3 razones, el sabor, la conveniencia o la costumbre, son justificantes para hacerle daño a alguien? No son justificantes. No a alguien, sino a los animales en concreto no son justificantes, pero el mundo está lleno de muchas injusticias y a veces o no lo vemos o no lo queremos ver o no despertamos de ello, estamos pues, como lo quieras llamar, en la Matrix, y nos es más fácil alimentarnos de carne que simplemente a lo mejor intentar entender por qué no está bien comer carne e intentar cambiarlo. Yo consumo carne, pero por ejemplo no estoy a favor de la tauromaquia o del abuso animal y demás tal, pero eso no deja de hacer que yo siga consumiendo carne porque me gusta. Y fíjate que con la tauromaquia ocurre una cosa que quizás no lo vemos tan claro, pero al final la tauromaquia es la tortura y el abuso de un animal por el mero hecho del placer de entretenimiento, pero el consumo de productos animales para carne, leche, etcétera, es la tortura, el abuso y la explotación de un animal por el mero hecho del placer del sabor, ¿sabes? Son distintos placeres, pero al final, desde el punto de vista de la víctima, vienen a ser unos actos súper contrarios a lo que a ellos les gustaría que hicieran, ¿no? Es lo que has comentado sobre la sociedad, sobre el cambio que existe, no sé qué, pero ¿qué es lo que crees que te está frenando a ti a hacerte vegano?
Bueno, nunca me lo había planteado tampoco, nunca me planteo ser vegano, pero al igual que la gente no dejará de consumir alcohol porque el alcohol es algo cultural que existe en el ser humano desde tiempos ancestrales, o la consumición de ciertos estupefacientes, o no sé, al final la carne está ahí, la cazamos desde tiempos, o sea, hay dibujos, hay pinturas en las cuevas que nos dicen que nuestros antepasados cazaban animales para la consumición y el uso de la piel y los huesos y demás tal. Y es una cosa que está tan intrínseca en nosotros que yo creo que no lo vamos a dejar de hacer, claro. Aunque sepamos pero que no está ¿y tú crees que eres capaz de hacerlo? Bueno, yo personalmente consumo carne, pero intento en casa no consumir con tanta regularidad. Pero ya no solamente porque no quiera, vamos a decir, contribuir a ese abuso animal, sino también más bien a nivel salud, porque sí he sido testigo de cuando he comido menos carne, he sustituido la carne por otros alimentos, claro. Sí que he estado más sano a nivel intestinal, a nivel hormonal, a nivel, yo en sí me he sentido mucho mejor, claro. no tan pesado. Entonces, sí es verdad que en casa intentamos consumir menos carne, más pescado, más legumbres, vamos a decir, otras cosas que no sean carne para intentar sustituirlo por la leche, huevos y ese tipo de cosas las seguimos consumiendo. Se diría que, bueno, que también ha hablado del pescado, los peces también al final sufren y también son abusados, es decir, que igual que un animal como la vaca, el pollo, es capaz de sentir dolor y sentir placer, un pez también lo haría, y que la industria del huevo y la leche también provoca el sufrimiento y el abuso de un montón de animales. ¿Crees que cuando hablamos de una injusticia el reduccionismo es suficiente? Es decir, ¿crees que para ti reducir, por ejemplo, mucho tu consumo de animales a uno al mes, etcétera, sería suficiente? O sea, ¿cuántos animales crees que deberían de morir por tu culpa para tú realmente ser ético y moral? No, o sea, por ejemplo, que a mí me gustara la caza ilegal y que yo dejara de cazar ilegalmente no significa que no hayan otros que lo hagan. Creo que tu mensaje sería que la gente dejara de comer carne y predicara, ¿no?, esto para que se expandiera. A eso te refieres, ¿no? Que yo deje de comer carne no es un aporte tan estoy hablando en realidad de ti. Sí, no, yo no me estoy hablando de la sociedad, sino a ti. No, imagínate que tú salieras de esta conversación pensando, joder, pues esta conversación que he tenido con Pedro ha sido bastante fructífera porque me he dado cuenta que sí, que cada vez que consumo productos animales estoy contribuyendo al abuso y la explotación de animales, ¿no? Una vez que te vas con ese pensamiento de realmente cada vez que consumo productos animales estoy causando sufrimiento, ¿cuántos animales crees que deberían de sufrir de ser abusados por tu culpa de ese momento? Ninguno, hombre. Ninguno, ¿verdad? Claro. Sí, eso es. O sea, por eso te digo, porque antes me has hablado de reduccionismo, de que como muy poca carne, pero eso es un poco como decir, mato muy poco o abuso muy poco. Muy poca tampoco. Intento comer en la medida de lo posible, cuanto menos mejor. Pero no. ¿Y cuánto es lo mínimo que podrías comer? Es decir, ¿crees que, por ejemplo, estás de acuerdo con la afirmación de deberíamos intentar causar el menor daño posible a los demás animales? Sí, eso sí lo comparto. ¿Y cómo crees que podemos conseguir hacer eso? Pues, a ver, con educación... pero digo tú personalmente, a nivel de sociedad sí, pero tú personalmente, ¿cómo puedes intentar contribuir en lo mínimo posible al daño a otro animal? Pues... autoeducándome a la hora de la alimentación, intentando... vamos a decir, buscar información de cuáles son los alimentos que me pueden ayudar a sustituir esa carne para tener una mejor hábito alimenticio y que no me falten proteínas y demás tal. Pues es una cosa que podemos hacer todos realmente, pues a lo mejor buscar información de cuáles son esos alimentos que nos pueden ayudar a sustituir la carne, el pescado, leche o huevos para poder tener una mejor alimentación sin la necesidad de optar por la carne y colaborar en este abuso animal. Está claro. La información es súper importante. Yo cuando me hice vegano, pues obviamente me informé primero de qué es lo que tenía que comer, qué es lo que no tenía que comer. Pero, Ismael, ¿estaría dispuesto en el momento en el que te informaras y te dieras cuenta de dónde puedes obtener las proteínas, las vitaminas y todos los nutrientes que necesitas para estar sano, de una vez que lo sepas de cómo hacerlo a través de las plantas, de pasar a una vida vegana? A una vida vegana no lo sé. ¿Por qué no? No estoy 100% seguro, porque es una cosa que va por, vamos a decir, yo soy consciente de que me costaría. Es una cosa que me va a costar un montón porque consumo carne habitualmente, soy consumidor, me gusta mucho comer en general carne, entonces es una cosa que yo sé que sería muy complicado. Poder cambiar mi alimentación y darle una vuelta de tuerca y alimentarme, vamos a decir, menos animal, podría ser, pero dejar de comer animal 100% puede ser que no. Ahí hay dos puntos. El primero es ver por qué lo hacemos. Creo que cuando causamos daño a otras personas, a otros animales, a otros seres sintientes, tenemos que un poco justificar por qué lo hacemos. Antes me has dicho que te costaría mucho porque te gusta mucho la carne, porque estás muy acostumbrado, etcétera. ¿De verdad crees que tu placer o tu costumbre debería valer más que toda la vida de un animal? No, no debería. No debería, ¿verdad? Ahí se ve claro que no es justificante. Y luego... Sé que no es justificado, pero el ser humano siempre somos egoístas, nos ponemos como la raza superior, los que los demás deben de servir para nosotros y
hablo por otras personas. En mi caso, por ejemplo, yo solamente es única y exclusivamente por la alimentación, por el sabor, porque me gusta la carne, porque la consumo y me gusta. Llego a un restaurante, pues no pido unas verduras salteadas, pido una chuleta. Entonces es una cosa que es porque me gusta básicamente. No... Pero fíjate, Ismael, que nos ponemos en un terreno muy pantanoso cuando decimos que hacemos algo mal a alguien por el mero hecho del placer, ¿sabes? Ahí, por ejemplo, con esa misma analogía podríamos justificar la tauromaquia, porque sería como mi placer de entretenimiento vale más que la vida de un animal, pero incluso también podríamos justificar violar a un animal, ¿no? Porque ahí si mi placer es... Te lo digo, porque nosotros no vemos a los animales como personas, entonces al no verlos no lo podemos cortar con el mismo rasero, ¿sabes? Es como que vemos a los animales como inferiores, entonces... En el momento en el que yo, claro, estoy disfrutando con algo, pero sé que ese algo le va a causar un mal a una persona, a lo mejor puedo restringirme y decir no voy a hacer esto porque es una persona y le puedo causar un mal. Pero al no ver a los animales como iguales, que yo creo que es el problema que tiene la sociedad, que no ve a los animales como iguales, porque estamos en lo alto de la cadena alimenticia y somos superiores, vamos a decir, a nivel intelectual, pues no lo vemos como tal, no vemos que le hagamos daño a alguien, vemos como que... Pero sí que lo hacemos, ¿verdad? Y seguramente, Ismael, seguramente antes de hablar conmigo hoy, aunque seguramente se te había pasado por la cabeza porque se te ve que era una persona que le da el coco y tal, pero no lo pensarías mucho, ¿no? Pero ahora cuando te sientes delante de la mesa sí que vas a pensar que hay un animal que ha muerto por esa chuleta que has comentado, etcétera, ¿no? Sí, entonces creo que en el momento en el que tú sí que estás en un contexto en el que sí que lo piensas, pues sí que tienes la obligación moral de cambiar, ¿no? ¿Tú qué crees? Sí puedo trabajar a nivel mental y en casa mentalizarme y a la hora de hacer la compra y a la hora de vamos a decir, de organizar mi alimentación, el consumir mucha menos cantidad de carne, sí que podemos hacerlo todo realmente, pero nos cuesta mucho, ¿no? Ismael, sobre el mucho menos, esto no es un asunto de injusticia, ¿vale? Esto es un asunto de justicia social, ¿no? La justicia de que hay una especie que la discriminamos por el simple hecho de ser otra especie, ¿no? También hay otras cuestiones de justicia social a nivel mundial, como por ejemplo el racismo, ¿no? Antes sin querer me han dicho, en vez de que somos la especie más poderosa, has dicho las razas, así sin querer, ¿no? Pero fíjate que también podríamos estar aquí hablando de racismo. Imagínate que yo tuviera aquí la pantalla, o sea, la cámara, tuviera aquí un banner y estuviera hablando de racismo. En ningún momento, cuando terminaba la conversación, tú me dirías, voy a intentar ser menos racista. O voy a intentar reducir mi nivel de racismo al mínimo. O voy a intentar no ser racista con nadie menos con los judíos. No, bien eres racista o no lo eres. Aquí no hay medias tintas. Con el veganismo creo que pasa igual. O eres especista y realmente tratas a los animales como producto y como objeto, o eres vegano. O sea, no hay medias tintas, creo. Por eso creo que ese reduccionismo del que tú hablas es un paso hacia adelante, pero el paso último siempre debería ser el total y verdadero veganismo, porque mientras no eres una persona que oprime a otros animales por el simple hecho de no ser de tu especie. Lo que pasa es que en una misma especie, vamos a decir, en este caso la especie humana, pues el racismo es una cosa que no va a desaparecer, pero el racismo no es lo mismo que, vamos a decir, que no sé cómo lo ha llamado antes, que el especismo, vamos a decirlo así, porque básicamente dentro de una misma especie sí que puedes llegar a entender que discriminar a otra persona por su color de piel no es una cosa que esté bien, pero es que al final son animales y el simple hecho, el hecho que te he dicho antes de que no estemos en el mismo lugar, porque el ser humano es inteligente, el ser humano es... no sé si me estoy explicando bien, pero todas las personas sí, que... Claro, pero Ismael, piensa que al final está siguiendo un poco el mismo discurso que quizás llevara a una persona racista hace 100 años, ¿no? Es decir, en el momento en el que empezamos a fijarnos más en las cosas en las que nos separan el uno del otro, por ejemplo, las cosas que separan del blanco y del negro, en vez de las cosas que tenemos en común, ahí es cuando realmente estamos cometiendo una discriminación y una injusticia, ¿no? Pero seguramente es una discriminación dentro de la misma especie. Sí, pero también pero igual esa persona, pero igual que hubo un momento en el que dijimos, vale, dentro o sea, no dijimos dentro de la misma raza, sino dijimos que todas las razas deberían de tener los mismos derechos, eso es lo que pensamos, lo que deberíamos de pensar todos, ¿no? Pues ¿por qué no a nivel, o sea, por qué no intentamos ir un poco más allá? Y decimos, pues no solo dentro o sea, todas las razas deberían tener los mismos derechos, deberían tener derecho a vivir su propia vida, sino porque no aumentamos un poco más y decimos, oye, todas las especies deberían tener derecho a vivir su propia vida, ¿no? Es simplemente intentar aumentar un poco nuestro nivel de empatía con los demás, ¿no? O sea, es que yo no creo que sea un concepto de racismo entre especies. Un puma a la hora de cazar un animal no lo caza porque sea inferior, lo caza porque necesita alimentarse y es instinto. El ser humano se alimenta de otros animales y no mira que sean menos o más, simplemente se alimenta. Pero Ismael, no tiene nada que ver. El concepto está en que deberíamos de entender que no hace falta que nos alimentemos de ellos y pararlo por esa razón, claro. pero es una cosa que cuesta porque la gente está acostumbrada a comerlo, a comer todo tipo de animales, entonces es muy complicado. ¿Qué es más duro, Ismael?
el cambio que vas a tener que hacer tú de hábito o que te rajes el cuello y te quite la única vida que tienes. Porque realmente eso es lo que estás eligiendo aquí. Cada vez que te sientas delante de la mesa o vas al supermercado y decides consumir productos animales, estás eligiendo tu conveniencia, tu facilidad, porque entiendo que puede ser más fácil en un mundo no vegano ser no vegano, por encima de toda la vida de ese animal. Si lo pones realmente en perspectiva, ahí es cuando se ve un poco la dicotomía que hay aquí. O sea, el problema es que la mayoría de gente no lo ve. O sea, paga 2,99 por un kilo de chuletas en el supermercado y no ve todo lo que hay detrás de eso. Ismael, estoy de acuerdo, pero no estoy hablando de esa gente y estoy de acuerdo contigo y tardará en que todo el mundo se dé cuenta, pero tú ahora después de esta conversación conmigo sí que lo vas a tener en cuenta, sí que realmente eres responsable de ello, pues no, porque en el momento en el que eres consciente de algo eres responsable. ¿Vas a cambiar o vas a seguir eligiendo tus facilidades y tu gusto por encima de la vida del animal? Hombre, a nivel moral, pues claro que uno se toca cuando piensa que todo esto causa daño a animales y demás tal, pues claro que te toca. Si tienes un mínimo de empatía por los animales, claro que tú dices, hostia, que hay seres que están sufriendo por mi propio bien, por yo querer alimentarme de ellos. A ver, es una cosa que evidentemente la voy a tener en cuenta, pero creo que es un caminar largo. Sí tendría que trabajarme y empezar, pues, lo que te digo, una educación alimenticia, entender por qué hay cosas que sí que están mal hacerlas, o entender cuáles son esos alimentos que me pueden ayudar a sustituir la carne, pero es un camino largo. No te diría aquí delante de la cámara por quedar bien que dejaría de comer carne, porque mañana me vas a ver aquí en el mercado comer un bocadillo de calamares, un calamar también siente, ¿sabes? Pero sí, y aprecio tu honestidad, Ismael, y, o sea, aunque es lo que me gustaría escuchar, tampoco... pero sí que me gustaría que te quedaras con estos dos puntos, ¿vale? El primero es sobre que es un camino largo, o sea, entiendo que cambiar un hábito puede ser terrorífico cuando lo llevas haciendo toda tu vida, pero como ya hemos hablado antes de la empatía, ¿no? La empatía, la definición de empatía es intentar ponerse en el lugar de otro, intentar ponerte en el lugar de otro. Imagínate que tú fueras alguien que está siendo abusado por mí y yo abusara de ti todos los días y todos los días te explotara y todos los días te causara daño, etcétera, y de repente un día me diera cuenta yo de que abusarte está mal. ¿Cuándo querrías que yo dejara de abusar de ti? ¿Que los que fueron camino largo, voy a intentarlo, me tengo que informar, o inmediato, hoy mismo debería de abusar de ti? Pues esa es la situación en la que te encuentras tú, pero con animales, ¿de acuerdo? Bueno, al final la empatía es una cosa que somos seres racionales, que pensamos, nos agrupamos en manadas porque necesitamos el contacto constante. La empatía es posible entre nosotros. El problema es que el ser humano hace mucho tiempo que se desconectó de la naturaleza y no empatizamos con la naturaleza, no empatizamos con los ríos, con los peces, con el medio ambiente, con los animales, los usamos para nuestro propio beneficio constantemente y eso es lo que va a llevar, creo que a la... Pero te digo, el ser humano, en cierto modo, me da igual. O sea, la sociedad me da igual. Quiero decir, yo cuando me hice vegano, sabía que la sociedad no iba a ser vegana porque yo me hiciera vegano, pero sí no significa que si yo estoy en contra de algo y soy consciente de que estoy causando daño a alguien, no tenga que intentar dejar de hacerlo. Tú, Ismael, estoy de acuerdo contigo, o sea, y creo que también pienso que la sociedad tiene muchas cosas que cambiar. Pero lo primero que tenías que hacer a lo mejor es cambiar tú, ¿no? Porque además, si tú realmente piensas que consumir productos animales no es justificable, y creo que, porque me has dicho que lo haces por gusto, por sabor, y ya me has dicho que ese gusto sabor no es justificable, pues vamos a intentar actuar conforme a lo que pensamos, ¿no? Es decir, la sociedad cambiará o no, pero tú, por lo menos, lo que piensas es lo que haces, y eso creo que es lo que todo el mundo debería aspirar a hacer, ¿no? Bueno, si tú me das alguna herramienta, por ejemplo, para yo poder informarme sí, sobre esto y encontrar información que me ayude a seguir un mejor camino, aquí te prometo que puedo intentar ver cómo es posible el cambio, porque al final es una cosa que muchas veces la gente no tiene la herramienta, simplemente hace lo que está ahí encima de la mesa, lee un guión y lo sigue hasta el final de su vida. Entonces, a veces, este tipo de información o que la gente te abra los ojos, pues te pueden ayudar a lo mejor a cambiar o a intentar mejorar un poco tu vida. Totalmente. Y sí, lo más importante, o sea, hay que informarse, pero lo más importante es querer informarse. Yo creo que cuando uno quiere, con este tipo de cosas, puede, ¿sabes? Así que nada. ¿Tienes un Instagram o algo para seguirte? Sí, claro. Espérate, y te voy a dar la tarjetita, ¿vale?